mezclado con el Physolithos tinctorius hace que los terrenos degradados vuelvan a ser fértiles, terrenos que han sido talados o quemados. Hay 80 millones de hectáreas hoy en día solo en el Amazonas para poder hacer esto. Dióxido de carbono, sumideros de carbono, absorberíamos muchísimo, el equivalente a todo lo que emite hoy en día Japón. Nos daría alimento, biocombustible, seguridad alimentaria, modo de vida, generaría 15 millones de empleos. En los años 40 podríamos convertir dióxido de carbono en micronutrientes y biocombustibles. ¿Cómo? Cultivando espirulina. ¿Qué es esto? La Arthrospira platensis, un tipo de alga que crece muy bien en lagunas, que es un complemento vitamínico ideal y que contribuye a erradicar la malnutrición, un problema que en los años 40 será mucho más grave que el actual en el planeta y que empezaremos a solucionarlo con el cultivo de algas, que además absorberá dióxido de carbono y podrá producir biodiesel natural, aprovechando las centrales térmicas cerradas y su infraestructura, que ya no se usaba. Alimento, energía, sumidero de carbono, 2,5 millones de empleos. Empezaremos a construir viviendas de bambú en países en desarrollo, porque el bambú, la Gadua angustifolia, un tipo concreto de bambú, es una especie tropical muy abundante y que prolifera rápido. Su durabilidad y rendimiento es comparable al acero y al cemento armado. Cuesta menos, es más accesible y se renueva rápido. Reforesta áreas tropicales, es ideal para reforestar, reduce la erosión del suelo. 10 millones de empleos construyendo casas de bambú en países en vías de desarrollo. Penúltimo viaje, a los años 50. ¿Cómo serán nuestras ciudades? En los años 50 habremos construido edificios que se calientan sin calefacción y que se enfrían sin aire acondicionado, simplemente imitando a las termitas. Las termitas dependen de unas condiciones climáticas constantes. En los termiteros siempre hay 30 grados, estén donde estén. ¿Por qué? Porque han creado una serie de conductos subterráneos y chimeneas que hacen que la diferencia de presión entre el aire que entra y el aire que se calienta y sube provoque equilibrios de temperatura. Y esto es una ley física, la tercera ley de Newton. Para toda acción hay una reacción opuesta de igual magnitud. El equilibrio que han encontrado las termitas sería accesible para nuestros edificios con esas canalizaciones. Adiós a la calefacción, adiós al aire acondicionado. Y los edificios siempre a la misma temperatura. Hay que construirlos como termiteros. Además, si los edificios los pintamos a rayas negras y blancas, imitaríamos la regulación corporal que tienen las cebras. Las cebras están reguladas con sus rayas negras y blancas. Las rayas negras absorben el calor, las blancas lo rechazan, pero eso crea diferenciales de presión que generan corrientes de aire. Debajo de las capas de rayas negras que absorben el calor casi no tienen grasa. La grasa la acumulan debajo de las rayas blancas y ese diferencial de presión provoca corrientes de aire que mantienen la temperatura de la cebra. 10.000 empleos. Las ciudades proliferarán con agricultura vertical y colmenas urbanas. Serán grandes invernaderos urbanos en altura, porque para los años 50 de este siglo habrá 10.000 millones de personas en el mundo que requerirán 10.000 millones de hectáreas nuevas de cultivo. Y como lo que estamos haciendo es regenerar las selvas, no talarlas para generar nuevos lugares de cultivo o quemarlas, no podremos tener esos 10.000 millones de hectáreas de cultivo. Cultivaremos en invernaderos urbanos. Florecerán sin pesticidas, ni fertilizantes, ni herbicidas. Condiciones ambientales idóneas, aislados de las condiciones climáticas, de las plagas y además con colmenas en las azoteas, porque las abejas para los años 50 habrán visto mermada su población en más de la mitad. Y teniendo en cuenta que si desaparecen las abejas, al ser humano le queda poco tiempo, y a casi todas las especies de la Tierra por la importancia que tienen en la polinización, nos interesaremos mucho por cuidar a las abejas. Las tendremos en las azoteas de los edificios, si no las molestas no atacan.
contribuirán a la biodiversidad y a una ciudad más verde y más florecida. 500.000 empleos. Conseguiremos generar energía sin pilas ni cables, imitando la bioelectricidad, como hacen las ballenas, el corazón de las ballenas, o los peces eléctricos, como la anguila eléctrica. Al fin y al cabo, nosotros funcionamos sin electricidad, nuestro corazón bombea y yo no encuentro ningún enchufe, ni ninguna fuente de alimentación, ni ninguna pila, y está bombeando. Tenemos microcorrientes eléctricas, lo único que tenemos que hacer es conseguir que los circuitos eléctricos sean más pequeños para que esas pequeñas corrientes eléctricas que podemos generar sean suficientes para alimentarlos. Hombre, si conseguimos macrotecnología, ¿cómo no vamos a conseguir nanotecnología? En los años 50 conseguiremos circuitos que requerirán poca energía y bastará con el diferencial de calor entre el cuerpo humano y el entorno. Con 0,5 grados de diferencia podríamos cargar las baterías de nuestros teléfonos móviles del futuro, sin batería. 5.000 empleos. Y por último, los años 60. En los años 60 utilizamos una bacteria resistente a la radiación para reparar ADN. Conocemos a la bacteria E. coli, que está en el intestino humano, que puede reparar algún enlace de ADN. Pero en los años 60 utilizaremos una bacteria que se llama Deinococcus radiodurans, que puede reparar 500. La reparación del ADN humano, y ahora ya no voy a hablar de empleos, doblará nuestra esperanza de vida. Esta frase que he utilizado al principio, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Si tenemos voluntad de imitar a la naturaleza, lo vamos a conseguir. Ahora, ¿podemos cambiar el modelo económico de esta manera? Sí, es necesario que lo hagamos. ¿Cómo? Imitando a la naturaleza. ¿Y quién va a poder hacer esto? ¿Un Einstein? No. Un Einstein ya no le da tiempo. Lo va a hacer la gente joven, que sí que tienen tiempo. Dicen que los jóvenes necesitan futuro y más hoy en día lo oís esto más que nunca, que no tenéis futuro. Yo más bien creo que el futuro necesita jóvenes. ¿Entendéis ahora por qué decía al principio que se necesita gente joven?